Numerosos son los actos de corrupción en que se ha visto envuelto el senador del Pacto Histórico, Roy Barreras. Lo curioso es que hasta el día de hoy, la inefable Corte Suprema lo ha sacado en limpio y no ha emitido condena alguna contra este senador, a pesar de haber evidencia suficiente que lo incrimina. Hace 3 años se radicaron denuncias en la Fiscalía y en la Corte Suprema de Justicia contra el senador Roy Barreras, su esposa y personas cercanas a él, quienes según varios testimonios estaban detrás de una empresa criminal que se habría apropiado de los recursos públicos de la ESAP, que terminaron supuestamente en un partido político. Las pruebas son más que contundentes, ya que en total se firmaron más de 14.000 contratos y convenios interadministrativos suscritos entre el 2014 y el 2019, que ya están en poder de la Corte Suprema y de la Fiscalía y que suman 1.2 billones de pesos. Todos se habrían hecho de manera directa y tuvieron su pico más alto entre el 2016 y 2018. Hasta el momento y después de 3 años de llegada a las denuncias, nada se sabe acerca del tema. Otro caso fue el robo de los 1.200 millones de pesos dentro de un apartamento de Roy Barreras, producto de sobornos y coimas. Luego Barreras salió a decir que todo era un montaje y se apoyó en la Corte Suprema de Justicia para salirse rápido del problema. Otro caso fue el maletín abandonado con fajos de billetes, ocurrido hace algunos meses y que después salió el mismo Roy Barreras a minimizar el hecho. Por último, y para no hacer extenso el video, tenemos el escándalo de corrupción por los dineros del posconflicto, en donde aparece Roy Barreras directamente mencionado por un testigo. Mejor escuchemos detenidamente la inverosímil explicación entregada por este senador, que ahora, según él, hace parte de la renovación de la política junto con sus cuestionados aliados del Pacto Histórico. Él nos dé su versión acerca de unas grabaciones que reveló aquí Laura Palomino acerca de lo que la Fiscalía está investigando, y es una red de corrupción presuntamente con todo este tema de los recursos para la paz. Laura, por favor, pongamos en contexto entonces a nuestros oyentes, a quienes nos ven en Facebook, de qué es lo que se trata y para que pongamos la grabación antes de ir con el senador Roy Barreras. Pues ayer, Andrea, precisamente estuvimos revelando los pormenores de esta audiencia que se adelantó en la ciudad de Cali y en la que ya hay capturadas varias personas, y son funcionarios públicos que se estaban quedando con los dineros del posconflicto, de todos estos proyectos para la paz que pues fueron firmados en el acuerdo de paz. Y por eso pues ayer dimos un audio que se dio en esta audiencia, y en este audio uno de los implicados nombra al senador Roy Barreras. Escuchemos. Yo le dije a él que pidiera, digamos, los requisitos, los requerimientos, cuáles son los pliegos pues que se requieren, sí, para ajustar el proyecto, ¿cierto? Correcto. Y volverlo a presentar pues, sí, porque hay que volverlo a cargar a la misma MGA, es la misma cuestión, sí, correcto. Pero pues bueno, que él sepa pues la dinámica, y yo le voy a pasar a él para que hable con él y él pues le dé algunas luces a usted, y él así mismo también, depende de lo que usted le diga, él hable con las personas allá y le pida pues la información requerida para así nosotros hacer el ajuste al proyecto. Correcto, ya. Ahí se lo paso a Cristóbal. Sí, cuéntame. Sí, bueno, iba a decir que esta gente otra vez de Roy Barreras, otra vez sí. me llamaron y me decían que se va a enviar una nueva convocatoria, ¿sí? Ajá. La otra vez, la verdad, ellos estuvieron muy desatantes por el tema del político, mejor dicho. Sí, claro. Bueno, eso se les entiende, pero al menos que fueran leales y nos hubieran dicho de que ellos no iban a colocarle cuidado a eso. Ahora no van a desgastar. Esa grabación entonces, recordemos, Claudia, los interlocutores. Bueno, los interlocutores es uno de los contratistas que se llama Mauricio Quintero, y otra persona que es desconocida, y pues es una de las personas judicializadas dentro de esta audiencia. Pues la Fiscalía dio a conocer esta grabación y luego dio a conocer que efectivamente el fiscal general de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia contra el senador Roy Barreras y contra otros 2 senadores para que los investiguen por estos hechos. Pues bueno, está en línea el senador Roy Barreras. Gracias por estar aquí en Sigue la W. Usted hasta el momento no se ha referido a este tema, pero aquí lo va a hacer respondiendo a estas grabaciones. Queremos conocer su versión. ¿Qué decir frente a estas grabaciones? En esta época de chuzadas y de montajes, porque vino paranoico, y entonces o el señor abusó del nombre, o el señor de parte del montaje, porque para eso son las chuzadas. ¿Para qué son sino
para intentar ahora el desprestigio contra cualquiera que se oponga o al gobierno o defienda el proceso de paz. ¿Y quién está detrás de este montaje, según usted? ¿Usted tiene ya alguna versión o quién estaría detrás de este interés para que lo mencionen a usted en estas grabaciones y vincularlo a un hecho de corrupción con dineros de la paz? No tengo la menor idea, porque lo que sé es lo que en buena hora la W ha informado. Lo que sé es que una persona desconocida, completamente ajena, un señor Quintero, que jamás en la vida ha hablado conmigo, hace esa mención. Por eso quería confrontarlo, ojalá en los micrófonos, y preguntarle por qué me menciona, si alguna vez habló conmigo, con qué interés hace eso, o si simplemente recibió información de buena fe que está en la web, está en la red, y aprovechando esa información quiso usarla como intermediario. Pero lo que sé es lo mismo que saben los oyentes, que en buena hora fueron informados por ustedes, y por eso es tan importante y tan positivo lo que ha hecho la Fiscalía, y además reitero, es su deber, abrir las investigaciones del caso, capturar a los que han cometido delitos. Eso ha ocurrido en Colombia muchas veces. Cogen delincuentes, reales delincuentes, que han cometido delitos, los arrodillan en sus procesos y los obligan a decir mentiras o a falsear la verdad para hacer daño a determinadas personas. Ni más ni menos de eso se ha tratado toda esta discusión en la Corte a propósito de la actuación del abogado Cadena y de otros intermediarios en esos procesos que tienen que ver con las usadas a la Corte Suprema de Justicia. Senador, y pregunta final, usted en un Twitter no dice nada respecto a esta noticia, pero permite titulares perversos en medios y activación de la bodega uribista. ¿Por qué usted menciona la bodega uribista? ¿Usted se considera víctima de esta bodega uribista? Bueno, no es que me considere, es que yo denuncié hace muchos meses, como en su momento ustedes mismos tuvieron a bien informar, que había toda una estratagema que incluía este chat perverso. Yo denuncié eso además en una plenaria del Senado, a propósito de que había chuzadas, de que había montajes, de que había funcionarios del gobierno cuya tarea era hacer montajes contra opositores. Y ahora, cuando los medios de comunicación, la revista Semana y otros comprueban que era cierto que había agentes del Estado, más grave aún, militares, y ahora agentes civiles del Estado, funcionarias, una cónsul, funcionarios del gobierno, dedicados a engañar a los oyentes, a fabricar montajes contra los opositores y a generar el daño que genera, por supuesto, un titular inevitable, pues es evidente lo que está ocurriendo. Hoy, si usted revisa, lo habrá hecho seguramente, la bodega uribista, la red de los más radicales uribistas, están felices, inundados con los titulares, repito, inevitables y que están sin duda en su derecho, pero que terminan haciendo un daño enorme. Titulares perversos que, como he dicho, relacionan un hecho de corrupción que debe ser real, porque la Fiscalía debe tener muchos elementos para poder capturar a estas personas, con los temas de paz y con el único nombre de un senador que, como bien usted ha recordado, en la grabación que acabamos de oír, no dice nada, ni que me conoce, ni que yo le hice nada, sino que alguien cercano a mí le hizo una información. Eso es suficiente para que en las redes uribistas recojan titulares y digan, esta persona hay que desprestigiarla. Es otra vieja forma de intentar acallarnos, no es la más grave. Siempre que me preguntan por estas cosas siento el deber de decir que lo grave no son las amenazas, lo que han hecho contra mi familia, que me obligó a sacarlos del país, que me tiene aquí en estos días. No,